Los residuos sólidos se han convertido en un desafío a nivel mundial. En México hay leyes específicas en la materia. Se han implementado políticas públicas, campañas de concientización, en fin, muchos esfuerzos que han sido un fracaso o por lo menos, hay que decir, insuficientes. ¿Podemos y debemos considerar esta una responsabilidad exclusiva de los gobiernos? Hoy analizaremos este tema a fondo. A fondo, con Marta Reyes. Como cada programa, dividimos nuestros temas en 4 subtemas para traer un contexto. Mire, como bloque número 1 tenemos recolección y daño al medio ambiente. Nuestro bloque número 2, tratamiento de basura es tarea de todos. Bloque número 3, sargazo, una plaga o una área de oportunidad. Y nuestro cuarto y último bloque, tecnología del reciclaje. Y justamente para analizar este tema en este programa, yo quiero saludar a nuestros invitados. Primero agradecerles, por supuesto, que participen en este debate, que eso me gustaría que sea un debate, una lluvia de ideas para primero plantear el tema y después analizarlo, como les decía en un principio, a fondo. Muchas gracias a todos y los voy a presentar con muchísimo gusto. Doctor Luis Raúl Tobar Gálvez. A sus órdenes, Muchas gracias, mucho gusto. Un placer. Él es investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el CIEMAT del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias también al ingeniero Carlos Álvarez Flores. Él es presidente de México Comunicación y Ambiente, una organización activista en la materia. Gracias, ingeniero. Mucho gusto, muchas gracias por Muchas invitarme. gracias. El arquitecto Cristian Omar Armas Mendoza, muchas gracias. Gracias por la invitación. Él es consultor de México CP Group Companies. Muchas gracias. Y el licenciado Alfredo Alegría Hachter, presidente del Centro de Investigación sobre Biodigestión, Anaerobia, Residuos Urbanos, Agua, Composta y Energía Verde, mejor conocido como el CIBRUC. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Como ve, panelistas pues de lujo y muy involucrados en este tema, que me gustaría decir nos toca a todos, pero bueno, ya ellos nos dirán si es cierto o no. Aquí me parece importante colocar el tema, a lo mejor entendiendo todos de manera muy clara, obviamente me refiero al auditorio, ¿a qué nos referimos con residuos sólidos? Creo que si nos sentamos en ese parámetro, todos podemos entender a quién le toca cada cosa, ¿no? Por favor, doctor. Pues mire usted, los residuos sólidos son de 3 tipos. Unos son sólidos urbanos, otros son de manejo especial y otros son peligrosos. Los residuos sólidos urbanos los maneja usualmente o los manejan los municipios. Por ley. Por ley. Le toca. Y los de manejo especial quizás suben a nivel estatal y los peligrosos son atributo del Estado mexicano, es federación. Eso Claro. para mí son residuos sólidos. Residuos sólidos. Digamos que son todos aquellos residuos, todo lo que es la basura de casas, establecimientos, obviamente también fábricas, en fin, toda esa basura, algo tenemos que hacer con ella porque, no quiero ser fatalista, pero nos estamos prácticamente ahogando, ¿verdad? Por favor, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, activista, su punto de vista a este respecto, lo que decía yo, ¿nos estamos ahogando en residuos? Sí. ¿Exagero? Esta modernidad, somos ciudadanos urbanos, 80% urbanos y 20% rural. En 1920, 1930 era al revés, era 80 rural. Entonces, ¿qué pasa hoy en esta modernidad, esta vida urbana rápida? Pues hoy queremos comprar lo que comemos, lo que consumimos el sábado, cómprale, llena y guardamos. Y luego tiramos, y guardamos y tiramos. Y compramos en volúmenes grandes. Es una nueva costumbre. Antes era con la canasta ya hace 60 años. A lo mejor a usted no le tocó. Pero hoy vamos y llenamos de envases, empaques. Y todo la comida, los bueno, Todo viene en empaques. tenemos todo viene en toda una gama de plásticos Y si no viene, lo metemos, ingeniero. interminables. Entonces, esta nueva vida urbana es la que, yo digo, ¿verdad?, que es la que nos tiene metidos en este tema. Tenemos un promedio nacional de generación de basura por ciudadano. No sé si me quedo corta, ustedes que son los especialistas me dicen, 1 kilo
700 gramos o 300 gramos por persona diario, en promedio, ¿verdad? Obviamente hay entidades con mayor o menor, pero me estoy refiriendo a un promedio nacional. Imaginemos cuántos ciudadanos mexicanos existen, entonces podemos dimensionar el tamaño del problema. Le veía un poquito de cara de duda. ¿Cuál es aquí en la colocación de esta? Sí, recordemos que todos son estadísticas, Marta. Depende de quién es el que da la estadística, es el monto de los residuos, ¿no? Entonces, INEGI es el responsable de la estadística en México, pero también tenemos centros de investigación mundial que nos dicen cuánto es por habitante. Pero recordemos, como acaba de decir el ingeniero Carlos Álvarez, que también no solo es urbano, tenemos una gran población rural y esa no está bien detectada. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el país la gente rural sigue quemando la basura, ¿sí? No tiene recolección, no tiene tratamiento, separa su orgánico, pone el inorgánico y le prenden fuego. Entonces, aparte de ser un daño, tampoco hay una estadística real que nos marque en un país que tiene mucha área rural cuánto y qué se genera. Claro que aquí hay que decirlo, y ahí toca otro de los puntos importantes de lo que significa el desafío de los residuos sólidos, qué hacemos con ellos. Obviamente estamos ahorita parados sobre o discutiendo lo que es la generación, pero también qué hacemos con esos residuos y obviamente la quema, la incineración es un gravísimo problema. Aquí estamos poniendo en riesgo el agua, el cielo y el aire con estos residuos. No solamente es lo físico que ocupan, sino todo lo que se contamina. Me gustaría complementar un poco el número de cuánto genera una persona en México, ¿no? Según el Banco Mundial, dice que una persona en México genera 1.24 kilogramos de basura diaria, ¿no? Esto es un dato que debe preocupar porque estamos arriba de Brasil, de China y de Rusia, ¿no? Si hacemos un promedio, estamos arriba por 0.26 kilogramos por día, que si fuéramos ahora sí que chinos o rusos, estaríamos reduciendo 12.2 millones de toneladas más o menos al año de residuos sólidos, ¿no? O sea, es un dato que debemos de preocuparnos por lo que comentabas hace rato, ¿no? Todo viene en empaques, todo viene sellado, todo viene con plásticos y pudiéramos reducir, ¿no? Para poder fomentar este tipo de separación en fuente y poder tratarla, ¿no? Que aquí yo les preguntaría una cosa, este tema es, ¿dónde está el problema? ¿En la generación, en que no sabemos qué hacer con ellos o en cómo lo hacemos? ¿Dónde, doctor, radica el problema? Y cada uno me gustaría que lo... Bueno, a mí me parece que el consumo desmesurado me parece que tiene mucho que ver. Ahí sería el origen, ¿coincidimos todos? Sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, y de ahí para adelante, luego la recolección y luego el manejo y luego lo que se llama gestión integral, ¿sí? ¿A qué le llamamos gestión integral? Porque Gestión ustedes todos integral saben, pero... sí tiene que ver con todo el proceso, desde que se genera hasta que se dispone. Y ahorita hay una tendencia, y no quiero hablar demasiado porque si no me regañan mis compañeros, ¿sí? Hay una tendencia a lo que se denomina economía circular. Y en vez de que sea lineal, intentar cerrar círculos. Por ejemplo, la fracción orgánica, que es parte de los residuos sólidos urbanos, usarlo para composta, por ejemplo, ¿no? Pero ahí me quedo porque si no me regañan. Que justamente, hablando de economía circular y de estos temas, ¿estamos en un círculo vicioso en el tema del manejo de residuos? Sí. Sí. Bueno, yo creo que es la sociedad moderna la que está reprobada. Ahora bien, tenemos roles muy claros. El ayuntamiento o los municipios son los obligados constitucionalmente a barrer, limpiar, recolectar, claro, transportar, y luego algo que no hacen es separar y aprovechar, y lo que no se pueda reciclar o separar, pues se puede disponer, la disposición final. claro. El modelito que tenemos es arcaico en México, eso que llamamos relleno sanitario, que sí es una obra de ingeniería, pero que realmente no hay muchos, en realidad son tiraderos a cielo abierto, esa es la verdad.
Entonces, no deberían serlo, pero lo son. así es, lo son. Porque eso se supone que ya estaría prohibido en exacto. México de acuerdo a la legislación, ¿verdad Sí, que sí? Pero son los presidentes municipales los responsables. Y la realidad es que son muy irresponsables. Se nos está adelantando un poquito el ingeniero en señalar responsables. Nuestro segundo bloque es tarea de todos. Aquí me gustaría nada más rápidamente, ahorita le damos la palabra, que nos centremos un poco en contextualizar el problema en todas sus etapas y ahorita nos vamos a repartir, por supuesto, responsabilidades. Adelante, Lo arquitecto. que preguntaba sobre el problema, ¿no? Yo creo que viene de parte también, coincido con el doctor Tovar, pero también de la educación ambiental, ¿no? De la falta de capacitación a los gobiernos, ¿no? Uno de los, creo que de los puntos principales a tratar es poder actualizar las políticas públicas, ¿no? O sea, no puede ser lo mismo de hace 30 años o concesiones de hace 20, 30 años. Creo que las políticas públicas deben de actualizarse a este estado de emergencia que lleva el planeta, ¿no? No nomás México, ¿no? El planeta, Se moderniza la sociedad, pero no sus esfuerzos. Así es, así es. Y eso, es, por mi parte, creo que es parte del problema que no nos está dando para poderlo tomar en cuenta, ¿no? Y poder dar las soluciones. Gracias, licenciado Alfredo. Alegría. Sí, Marta, mira, yo creo que aunado a todo lo que han comentado tan acertadamente mis compañeros, hay algo que es indispensable y esa es la educación personal de cómo gestionamos nuestros residuos, pero más allá, desde cómo tomamos la vida. Tú eres muy joven, no te acordarás, pero bueno, en la época de nosotros, los ya mayores, se te rompía una suela, la llevabas y te la reparaban. Ahora todo El teléfono se descomponía y lo llevabas y había centros donde reparaban las cosas. Eso ha ido desapareciendo y entonces entramos en un consumismo galopante. Y que no desaparece por arte de magia. Exacto, donde un ejemplo nada más, los teléfonos celulares que tienen tantos elementos dañinos al medio ambiente, pues ve cómo va creciendo, ¿no? Y entonces cada año cambias por el nuevo modelo, funcione o no. Loca. Es una carrera loca. Y ante todo esto, y retomando este bloque que decíamos, la recolección se vuelve caótica. ¿Por qué? Porque tampoco hay educación, como decía Para hacerlo, Cristian, la capacitación. de parte de las autoridades, ¿no? Entonces, un municipio, ¿cómo hace la recolección? Sale el camión y dice, tú te vas a tal colonia Claro. y recolectas. ¿Bajo qué lineamientos? No hay planes, no hay nada. Y creo que justamente esto nos da pie para primero hacer una pausa y obviamente para anunciar lo que trataremos en el segundo bloque. Ahora sí, ¿qué nos toca a cada quien? Lo vamos a platicar regresando en este análisis a fondo. Bloque número 2. Tratamiento de la basura, tarea de todos. Estamos platicando con 4 especialistas en la materia, residuos sólidos, un desafío a nivel mundial, pero obviamente aterrizándolo en nuestra inmediatez, que es nuestro país. Aquí decíamos que es el momento de repartir responsabilidades. Y yo me preguntaba al principio de este espacio si es un asunto que podemos y debemos dejar como responsabilidad de los gobiernos. ¿Qué opina, doctor? Como ciudadano, nuestra tarea es separar en fuente. En otras palabras, hay una ley de residuos sólidos de la Ciudad de México que se implantó allá por el 2003, 2004 y se aplicó por primera vez en serio en 2011. ¿Ya se aplicó en serio? Sí. No, se aplicó tan simple como esto. Se cerró el único relleno sanitario que tenía la ciudad. Yo lo Que era en pregunto. Bordo Poniente, ¿de acuerdo? Claro, y por eso existen ahora los centros de transferencia. No lo sé, las estaciones de transferencia Estación de transfer- han existido hace ya muchos Ok. años, pero en el momento que desde mi punto de vista se aplicó la ley en esta etapa de separación fue en 2011 y entonces separó orgánico de inorgánico. Yo lo ponía en duda y obviamente no con ninguna falta de respeto, No, sino no, porque no. se aplicó como ley, pero realmente en la cotidianidad de los ciudadanos, ¿quién separa la basura en la casa? Me parece que muy poca gente, porque muchos dicen, ¿para qué la separo si en el camión le echan junta? ¿No? O, no sé qué opina, a ver. Sí, bueno, Ingeniero Carlos. en realidad sí hay una norma. Sí, La Ciudad de México tiene
pues pareciera ir adelante a nivel nacional, pero no es tan simple. ¿Por qué? Porque México, vamos a hablar ya de nuestro país, tiene otras condiciones. O sea, no hay educación, no solamente ambiental, en general. Estamos reprobados, 56º lugar, mal en educación. Pero hablando del DF, hay otros factores. Independientemente de que tenemos la obligación, como dicen aquí Alfredo y el propio Luis Raúl y Cristian, sí debemos separar, pero también debemos regresar un poco. Yo creo que ya perdimos la perspectiva. O sea, ¿por qué? Porque yo pongo en una bolsa negra, curiosamente negra, y ahí la dejo. Y que pase el camión. Y lo que pase con la basura no me importa. No es mi problema. Asunto. No es mi asunto. No. Sí es asunto. Todos los plásticos que compramos los estamos pagando. No nos los regalan los fabricantes. Nos están cobrando todos los envases. Entonces, podemos evitar muchos de esos envases, pero implica una conciencia, una educación y una actitud. Sí. Los niños ahora nos están enseñando, Los niños ahora dicen, oye, hay que llevar recipientes también de plástico, curiosamente. Por eso ese tema de los plásticos, hay los buenos y los que no debemos usar más, esos de un solo uso. Sí, claro. ¿Cómo que tomo la botella y la tiro? Pues no. Antes no usábamos eso. Y que lo estamos centrando en la capital de la República, pero yo no sé si ustedes tengan las estadísticas de estados más contaminantes en cuanto a residuos sólidos. Me parece que no es la capital. ¿Sí es la capital o el Estado de México? Sí, bueno, en realidad rápidamente, el pecado de la Ciudad de México se llama Bordo Poniente, que es un tiradero. Fue un relleno hace 26 años, pero hoy es un tiradero grande que ya no se usa, ya no estamos virtiendo ahí, pero no está clausurado, son 70 y tantos millones de toneladas de residuos sólidos urbanos que están al aire libre generando emisiones de gases de efecto invernadero y también lixiviados que están en el subsuelo. Pero bueno, hasta ahí lo dejo. No hay relleno sanitario en México, es un tiradero gigante que no está clausurado. En este reparto de responsabilidades, nada más citar, existe una Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, un reglamento de esta ley, normas oficiales mexicanas, que son oficiales mexicanas, no les voy a decir todas, pero conté 25 normas mexicanas, no oficiales mexicanas, pero mexicanas en materia de manejo de residuos. En fin, estamos llenos de papeles, pero en la responsabilidad de cada quien, estas leyes no sirven. Me gustaría comentarnos sobre los responsables, ¿no? Creo que somos todos, ¿no? Gobierno, empresarios, ciudadanos, ¿no? Comentas la ley está, ¿no? Hay que aplicarla, ¿no? Y si no se aplica, pues no podemos, ¿no? El empresario no quiere pagar un servicio a lo mejor digno y se va por el lado a lo mejor fácil y contamina, ¿no? Gobierno no quiere aplicarle porque son amigos o etcétera y contamina, ¿no? Y los ciudadanos pues tira la basura, pues no hay educación, vuelvo a lo mismo, ¿no? No hay educación ambiental que sepas dónde va cada cosa, ¿no? Están a veces los botes de basura con plástico, cartón, etcétera, y la gente los tira donde va, ¿no? Porque no hay esa educación, no saben. Creo que falta bajarles a dónde va esa basura, qué se puede hacer con esos residuos, cómo tratarlos para que la gente vea que sí está haciendo algo, ¿no? Porque lo que ellos comentan es, pues todos la van a tirar en el tiradero, ¿no? Yo me siento muy ecológica y muy de cuidado del medio ambiente porque la separo, pero no me fijo en cuánta genero, ¿verdad? Vamos y compramos nuestra botellita de agua diario y etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. Mira, Marta, la sapiencia de las abuelas no tiene medida, ¿no? Y la abuela decía, no es limpio el que limpia, sino el que no ensucia. Y así, con esa sencillez, es como nosotros no aplicamos eso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no solo es el hogar, es la oficina, la escuela. Es increíble que tú vas a centros de educación que se entiende que son jóvenes, que llevan algo más adelante de conciencia ecológica y tú los ves tirar basura. Como decía Cristian, el bote de orgánico está lleno de inorgánico, el de inorgánico de orgánico. Es decir, no solo es educación ambiental, es una educación que va más allá, que se da en casa. Y te pongo
contradiciendo un poquito al doctor Tobar, ¿no? De esta separación. Sí hubo una etapa brillante de la separación en el Distrito Federal, pero lamentablemente ha decaído esto. Se empezó a generar ¿Por composta. qué ha decaído? Aquí creo que es importante saber en dónde se generó la falla. ¿En las campañas, en la concientización, en las fórmulas, en dónde? En el 11 se cierra el bordo poniente, que es un relleno, que era un relleno, la mitad era relleno, porque tenía una geomembrana abajo, y la otra mitad quizá no lo era. ¿Hablamos de la salida de Puebla? No, ¿Ese es el bordo poniente? es la salida hacia Texcoco. A Texcoco. Ok. Son terrenos de la Conagua, Texcoco, Sí. etcétera, ¿sí? Y ahí son 370 hectáreas. Y en el 11 hubo una discrepancia entre Conagua y la Ciudad de México, y el gobierno de la ciudad. Y se decidió, después de 20 intercambios, se cerró bordo poniente. Repito, 360 hectáreas 2011. con 70 millones de toneladas enterradas. Y de repente la ciudad se quedó sin dónde disponer finalmente sus residuos. ¿De ahí data el que nos las recibe Morelos y el Estado de México? Por supuesto, De ahí data. de ahí sale. Entonces el punto concretamente es... ¿Por qué se ríe? Ahorita nos No, explica el en ingeniero. serio. En ese momento se implantó un proceso de separación en fuente y se puso en operación la ley de residuos de la Ciudad de México. Entonces se implantó una planta de composta, se invirtió dinero y de marzo del 11 a enero del 12, en el 12 la planta de composta estaba procesando 2.500 toneladas día. Eso es que funcionó, o sea, estaba Funcionó. acertado ahí el manejo. No, eso ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó es que con el tiempo se comenzó a caer. La separación en fuente se comenzó a caer. Yo creo que la ciudad o el gobierno del licenciado Mancera, yo creo que se le fue las ligas, el control, y comenzó a caer la separación en fuente. Pero al inicio fue realmente muy interesante. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Nomás Sí, por déjame favor, terminarle. Lo que significa es cuando usted no tiene fracción orgánica con inorgánica, lo inorgánico se puede reciclar, porque no se contamina, no huele mal, no está descompuesto. Los lixiviados ¿Sí? que mencionaban. ¿De Claro. acuerdo? No hay ninguna mención en los libros de texto gratuitos del gobierno, ni en ninguna escuela privada hablan específicamente de la educación ambiental. No existe. Yo lo discutí con Cedillo cuando era secretario de Educación Pública. Le dije, oiga, señor secretario, ¿no sería bueno que desde kinder hasta el último año de la carrera No existe pusiéramos? ningún libro de texto, Dijo, muy buena idea, me dijo. Pero no me diga buena idea. ¿Qué vamos a hacer? Los maestros no existen, ¿eh? Y que me escuchen todos. No existen. En el tema ambiental pareciera que ellos no son importantes. Ellos son el vehículo más importante. Vemos en muchas escuelas los 4 botecitos. Por eso, pero tenemos que ir más allá. Insuficiente. Más allá de los 4 botecitos y de la ley. La ley pues está muy bonita. ¿Saben quién la cumple? Nadie. Y el gobierno no la aplica. Hay una multa de 7,500 o algo así. No ha aplicado una sola multa. Eso se llama miedo político. O sea, nuestros gobiernos son así, miedosos políticamente, crean las leyes, pero luego les da miedo aplicarlas, porque ¿qué pasa si multan a un ciudadano por no separar? Ya no van a votar por él en la siguiente elección. Ese es uno de los grandes problemas adicionales a la falta de educación. Eso es todo. ¿Y adicionales? Ahora, es una vergüenza que el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es una de las más importantes del planeta, con muchísimo dinero de presupuesto, muchísimo. Bueno, yo no sé si más de 200,000 millones de pesos al año, esta ciudad. Y no tenemos una gestión adecuada. Sería interesante si es cuestión de recursos o de voluntad política, que creo que nos dice que los dos. Sí, adelante. Pues yo creo que es más de voluntad política, ¿no? Y porque en el otro bloque les voy a platicar más o menos cómo pudiéramos plasmar estas ideas con tecnología para poder reducir el volumen, ¿no? Volumen que llega a los tiraderos, que puede ver si podemos tratarlos dentro de los centros de transferencia, ¿no? No ocupamos mucho, ocupamos voluntad política. Creo que ya los ciudadanos se están dando cuenta y ya están pidiendo a gritos un cambio ambiental. Antes, creo, en mi época, me acuerdo de chico, era lo ecológico, lo ambiental era la moda, ¿no?
ahora ya no es moda, ¿no? Ya es una necesidad. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero Claro, seguimos sí, obviamente claro, sí. platicando sobre este tema. Vamos a la pausa y en el tercer bloque vamos a tratar el sargazo. Es una plaga, pero podría también ser un área de oportunidad. Eso y más aquí en A Fondo. Estamos de regreso en A Fondo y mire este tema del sargazo, que bueno, tanto nos ha pesado a los mexicanos recientemente en materia de turismo por ese bellísimo Caribe mexicano, pues yo diría que contaminado por el sargazo, pero vamos a colocar justamente el tema, si es una plaga o es un área de oportunidad, que me parece que podríamos considerarlo las dos, pero aquí los expertos son los que hablan. Y aquí estábamos diciendo que si valía la pena colocarlo en este programa porque es o no un residuo sólido. Por favor, licenciado Alfredo Alegría Jácter. Pues como tal es un residuo orgánico, ¿sí? Como dice el doctor, bueno, entra dentro de esa categoría, pero es de manejo especial. ¿Por qué? Porque no lo genera el ser humano. Que eso también estaría a discusión, ¿no? Porque pues toda la franja de playa y todo mundo se queja del sargazo. Y el sargazo, ¿De dónde sale? ¿de dónde sale? Es una alga. ¿Y por qué crece la alga? ¿No? Esta alga, ¿por qué crece? Pero tú ves que los hoteles, los comercios, la ciudad está vertiendo sus aguas negras con sus desechos orgánicos al mar. ¿Y pues de qué se alimenta el alga? ¿No? Si es un rompimiento del equilibrio ecológico, el sargazo, o sea, ¿se produce por un rompimiento del equilibrio ecológico? Aparentemente en Brasil, la Amazonia, que es una reserva natural extraordinaria, están deforestándola y están descargando nitrógeno y fósforo al océano. Esa puede ser una de las causas. Entonces, las condiciones del océano, del Caribe o del Atlántico permiten que una macroalga como es, que tiene propiedades extraordinarias, no tiene raíces, flota, se va como balsa y a la vez alberga N organismos. Entonces, pues es realmente muy interesante, ¿sí? ¿Una plaga o un área de oportunidad? Yo creo que es un área de oportunidad. Mire, yo, porque vi lo que iba a tocarse en el programa, hice un cálculo así muy rápido, y si se procesase vía digestión anaerobia la macroalga, este sargazo, se podrían obtener de 150 toneladas cerca de 14,000 megawatts hora año, que significa luz. Podría ser fuente de energía limpia. Así es, por ejemplo. Y podría tener a su vez un digestato que bien cuidado podría ser un fertilizante. Yo creo que es un tema para un programa del sargazo, porque habríamos que Bueno, entender ya salió justamente. una vez con ustedes, ¿no? Claro, Con yo Paco recuerdo. Sí. Es tema para un programa y un análisis específico del sargazo como fuente de energía limpia, porque habría que entender obviamente todo el proceso de químico que requiere y etcétera, ¿no? Sí. Aquí estábamos hablando justamente del sargazo como una plaga o una área de oportunidad. Surgió de esta emergencia ecológica, surgieron ambas manifestaciones, como que es una plaga y como que es un área de oportunidad, y surgieron algunos pequeños empresarios que la están utilizando para algunas cosas. Pero me parece que si bien bajó y nadie supimos bien por qué, o si supimos por qué bajó. Pues no conocemos ni siquiera la realidad. Es una teoría lo que dijo Luis Raúl. Está bien. Sabemos que el lirio se alimenta de fosfatos. Y los fosfatos solamente los producimos nosotros. En los ¿Está dentro de los lirios el sargazo? O sea, No, el lirio no, yo acuático. estoy hablando Acuático, ahora el del lirio, verdecito. estoy hablando acá afuera. Ese absorbe algunos contaminantes químicos, curiosamente. Entonces, por ejemplo, Chapala, Yuriria, están llenos de lirio, porque ahí vertimos fertilizantes químicos del campo. Xochimilco en algún momento. Entonces, Xochimilco, acá también claro. hay una teoría, aparte de lo que dijo Luis Raúl, que es una de las teorías, hay otra, que tampoco es mala. Ya modificamos el ecosistema marino. Eso es lo más delicado que hay en el planeta. Todavía La fuente ni de la lo vida. entendemos. Todavía no. En eso estamos. También puede ser que al estar extrayendo 150 millones de toneladas de productos del mar, o sea, biota animal, la estamos retirando cada año.
150 millones. Pero nada más ciertas especies. Y nosotros no estamos extrayendo con un criterio que diga, vamos a cuidar la cadena trófica. ¿Cuál es la cadena trófica? La cadena alimenticia, Sí, que que ni no estamos... siquiera la entendemos hoy todavía. Todavía ni eso descubrimos, estamos en vías de descubrir. Y pudiera ser que ciertos microorganismos o especies menores de peces pudieran alimentarse de esa alga, pero si ya retiramos otras especies de ahí, ya rompimos ese No tenemos equilibrio. una visión de largo plazo. No se puede, no podemos sostenible y decirlo. sustentable, Por eso me ahorita parece, dicen, ¿no? ya no hay. Aquí Pues quién sabe por qué no hay, pero no sabemos en Aquí el creo fondo. que el tema del sargazo se coloca otra vez en el tema de los residuos y lo que hacemos, ¿no? Porque los residuos no solamente los estamos produciendo, o sea, el sargazo, sino tampoco sabemos cómo manejarlo, ¿no? Así es, creo que al llegar a tierra, a las playas, y a la hora de trasladarlo a un centro de disposición final, ya se convierte en un residuo, ¿no? El estudio del CIERMAT que presentaron en el programa pasado nos dice, ¿no?, que se puede tratar, ¿no?, que se puede generar composta, que se puede usar en farmacéuticas. Creo que no existe la tecnología para tratarlo, pero existe el estudio que nos puede dar una pauta para poder reutilizarlo, ¿no? Creo que aquí es un área de oportunidad, a mi punto de vista. Deberíamos de trabajar en conjunto con estos centros de investigación, hacer sinergia como lo hemos estado haciendo para poder resolver el problema y poder dar una solución viable y a lo mejor comercializarlo, ¿no?, industrializarlo, ¿no? Y para mí es un área de oportunidad. ¿El manejo de los residuos es negocio actualmente en México, ingeniero? ¿Licenciado? Para algunas empresas sí, Marta. ¿Por qué? Y en este punto el centro, Seabrook, ha trabajado mucho. ¿Qué pasa? Nosotros adoptamos un modelo traído de Europa que era enterrar. Ese era el negocio. Yo hago un hoyo, le pongo la geomembrana que dice Carlos. Relleno sanitario. Relleno sanitario y estoy recibiendo basura. A los 10 años yo recuperé mi inversión y tengo 10 o 15 años más para seguir explotando. Al final lo tapo y dejo ahí un pasivo ambiental. Pero más allá, la geomembrana, lo que no dijo Carlos, es que esas geomembranas no duran para siempre, tienen cierto periodo de vida. ¿Qué pasa cuando esa geomembrana se degrada? Se empiezan a caer los lixiviados, empiezan a contaminar mantos acuíferos y empieza todo ese pasivo ambiental de verdad a establecerse ahí. Actualmente, lo que decía Cristian, lo que decía Carlos y el mismo doctor Tovar, hay estas economías circulares, ¿no?, de reciclar, reutilizar la basura. Si bien no es negocio, recordemos que todo lo que se saque de la basura es recuperar un poco solamente de lo que se gasta. Pues no es un negocio, pero sí haría que nos costara menos la gestión de residuos. El manejo sería más eficiente y menos costoso, ¿sí? Pero obviamente tiene que estar avalado por la ciudadanía, por los políticos y por las empresas, ¿no? Sí, y establecer un sistema mexicano, porque todos nos vienen a vender espejitos, ¿eh? No solamente modernizado, sino tropicalizado. Más que tropicalizado, pues uno hecho aquí, ¿no? Por todos los cientos de los investigadores, que muchos tenemos muy brillantes, ¿qué hacer? Recordemos que lo más simple es lo mejor, ¿no? Ese acrónimo KISS, que siempre les digo, que utilizan muchos países, ¿no? Keep it simple, stupid, ¿no? Entre más simple es mejor y más eficiente, ¿no? Muy bueno. Que aquí está ese tema, ¿no? ¿Es negocio, no es negocio? Pero aquí el asunto nos toca a todos y finalmente pues habrá que hacer algo porque justamente decíamos,
Estamos cada día con más residuos y sin saber qué hacer específicamente con ellos. Aquí yo decía si es negocio o no es negocio, por el tema también no solamente del manejo y gestión del desecho o del residuo, sino también el aprovechamiento, que yo leí algunas, les digo, leí estadísticas en donde hablaba de más o menos unas 8,000 toneladas, solamente 5,000 se hacen residuos, es decir, aprovechamos muy poco y esas se van a los depósitos finales, es decir, lo que nos está ahogando. El tema de la generación de energías limpias, del aprovechamiento, ¿por qué nadie lo ha visto como un área de oportunidad en nuestro país o en el mundo? Me parece que en algunos países sí se maneja, pero vamos a centrarnos. En Europa son extraordinarios, sí, o sea, hacen maravillas, ciertamente. En Europa lo que tienen es que el uso del relleno sanitario ya no existe, en términos generales. ¿Qué se hace allá, doctor? Lo que, bueno, uno de los mecanismos para no usar el relleno sanitario fue aumentar el precio por tonelada de recepción. Lo llevaron a tal extremo que la gente dijo, no podemos enterrar residuos. Entonces, hay dos vertientes sí, muy sucintas y muy generales. Uno es, o hago composta. En la Ciudad de México hay 5,000 toneladas aproximadamente de fracción orgánica. Y se puede hacer composta o se puede hacer digestión anaerobia. Y la digestión anaerobia es lo que le comentaba hace un minuto. Se genera biogás que tiene metano. El metano es un hidrocarburo combustible, está presente en el gas natural. Se genera un digestato, que es un fertilizante, y se recupera la inversión, ciertamente. La gente no se hace rica de la noche a la mañana, pero se recupera la inversión y si se hacen bien las cosas, se puede ganar dinero. La fracción orgánica es reciclaje, fundamentalmente, ¿sí? Eso sí, en términos generales. ¿Por qué no lo hemos visto como un negocio? En nadie. Es que en México, en Europa y en Estados Unidos, bueno, Europa no tiene petróleo, esa es la primera condición. Ellos desde 1970 están aprovechando energéticamente todo, las llantas de los autos, el excremento de los animales y los plásticos. Hay un mito de que los plásticos son reciclables, no es cierto. La Organización de Naciones Unidas nos acaba de decir hace 2 meses, oficialmente, que solamente el 7% de todos los plásticos que generamos en el mundo se reciclan. Y el 12% se incineran. O sea, es mayor el aprovechamiento energético de esos plásticos no reciclables. ¿Qué hay que hacer con los residuos? Pues eso, separarlos y aprovecharlos. Estoy de acuerdo con el doctor Tobar. ¿De dónde vienen los chiles y las cebollas y jitomates que nos comemos? Del suelo. Los chinos tienen 10,000 años regresándole toda la materia orgánica, incluyendo sus heces fecales, al suelo. Y nosotros estamos empeñados en este país reprobado, maleducado, queremos enterrarlos. Bueno, ni siquiera los enterramos, los tiramos a cielo abierto. Hay energía, son recursos naturales, ya generaron impactos ambientales con emisiones de gases de efecto invernadero y con agua contaminada. Todo lo que producimos, sea orgánico o inorgánico, tuvo un consumo de energía eléctrica y de combustibles fósiles, por eso digo, ya generaron un impacto. Lo menos que tenemos que hacer es, en ese concepto nuevo de economía circular, es reaprovecharlo. Reciclar, pues muy poquito, sí, pero no importa, hay que reciclarlo. En este momento México, con su demanda energética, quema el petróleo, quema el gas, y no tenemos realmente producción de energías limpias. Digo, existe la eólica en algunas partes, etcétera, nada más pero dos datos rápido, porque eso no lo sabe mucha gente. Si pudiéramos aprovechar energéticamente todos los plásticos no reciclables de México, en un año podríamos producir el 23% de la energía eléctrica que produce la CFE. Y justamente nos coloca el 23%, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Nos coloca en el siguiente bloque, que es tecnología a favor justamente del uso de estos residuos sólidos. Volvemos a fondo después de una pausa. Cuarto y último bloque de A Fondo, tecnología para reciclar. Y yo quiero comenzar este cuarto bloque con una pregunta para el doctor Tobar. Habla de biodigestión, etcétera. ¿Qué es eso, doctor? Porque se lo quería preguntar y no me había atrevido. No, qué bueno, qué bueno. Al inicio de la vida en el planeta,
lo primero que surgieron fueron microorganismos. Y la atmósfera no era oxígeno, nitrógeno como es ahora. Y en ciertos sitios donde había situaciones de ausencia de oxígeno y había materia orgánica, los microorganismos lo que hacían era que producían metano, por ejemplo, y dióxido de carbono. La digestión anaerobia lo que es usted tiene en esta taza, pone materia orgánica, se tapa y se mantiene a 37 grados y en 4 días comienza a salir biogás. Esa es la digestión anaerobia. Lo que Entonces, creemos que huele mal, eso es Así un es. gas y se puede utilizar. Así es, así es. Esa es la digestión anaerobia. Entonces la opción es eventualmente de las 13.000 toneladas, de 122.000 toneladas día de residuos que se generan en el país, cerca de 45.000 son fracción orgánica. Día, 45.000 toneladas, imagínese usted. Es materia prima para generar gas natural, de este tamaño. Y dejar de quemar Y dejar que no se vaya para la atmósfera, que tiene impacto en el cambio climático, en el aumento de la temperatura, en la pérdida del Antártico y Antártico, ¿no? Entonces, es una opción. Y ahí está, ¿sí? Pero ¿en dónde está la clave para que todo esto realmente sea eficiente, exitoso y aplicable? Porque, digo, la fórmula la tenemos, o podríamos pensar que la tenemos, ¿por qué no se aplica? No les interesa a los gobiernos resolverlo. Lo primero que dicen es los presidentes municipales, ¿verdad?, que son los obligados por el 115 constitucional de barrer, limpiar, recolectar, separar, aprovechar y disponer finalmente de los residuos sólidos urbanos. Yo no estoy de acuerdo que sean ellos. Yo quisiera que la separación y el aprovechamiento y la disposición final fuera del gobierno estatal. ¿Por qué? Porque los presidentes son muy irresponsables. No cumplen ninguna norma. Yo he denunciado 26 años los tiraderos a cielo abierto y no he logrado ni clausuras ni multas. Tenemos leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, procuradurías que no son procuradurías. ¿Y una federación no sería omisa al no poner en cintura a los municipios? Debería ser la federación. ¿Por qué? Porque la federación es la que da el recurso. Acuérdense que aquí el modelo es papá gobierno federal, cobra los impuestos estatal, y luego le reparte a las entidades federativas y a los ayuntamientos. Entonces, ¿qué? Sería mejor que entre la federación y el Estado regularan la separación, el aprovechamiento, el tratamiento, pues, de los residuos. Y quitarle esa parte al ayuntamiento y que solamente recolectara, o sea, barriera y lo llevara a estos centros, ya no en los tiraderos mugrosos que tenemos. No, hombre, eso es arcaico. Tenemos que separar y aprovechar. Es un lujo la biodigestión anaerobia. ¿Por qué es un lujo? Porque es cara y no es tan fácil. ¿Cómo se dice? Dilo en inglés. Ponerlo. O sea, como el doctor ya tiene años ahí jugando con un biodigestor, le digo, oye, ¿ya lo estabilizaste? Ya mero. Entonces, ¿qué pasa? No es fácil, porque es un tema son microorganismos. La biodegradación o la degradación biológica la hacen unos microorganismos. Yo les decía que si de repente veían que yo tenía cara de juat, es porque a lo mejor tampoco el auditorio entendió. Hasta que ya lo estabilizaste, etcétera, dije, no, ¿a qué se refiere? Pero entonces no es tan fácil. Yo creo que es más fácil separar todo en fuente, desde el hogar. Desde el hogar. Y hacer composta. Pero no nada de más. Lo orgánico. Pero no solamente claro, los residuos orgánicos de los residuos sólidos urbanos. No, faltan los lodos residuales de las plantas de tratamiento de aguas, que es materia orgánica, y las heces fecales de los animalitos. También se deben agregar, más las podas de los árboles. Y con unos buenos equipos, de eso puede hablar mucho aquí el experto Cristian, que nos explique, podemos hacer una excelente composta. Es más, y si le ponemos un poco más de tecnología, podemos hacer un verdadero fertilizante orgánico, que es lo que necesita el mundo, no solamente México. A ver, arquitecto Cristian Armas Mendoza. Creo que en el tema de la tecnología debemos quitarnos de si es negocio o no es negocio, pues ahorita en México es una necesidad ya. Más allá. Voy a poner el ejemplo de... Yo lo metía porque luego nos quejamos de que no tenemos presupuestos. Entonces decía, pues si podemos hacerlo las dos cosas al mismo tiempo. Es un negocio y tengo presupuesto. Así es, no. Y al final de cuentas sí es un negocio. Voy a poner el ejemplo de la planta de separación de PET que está en México, en Toluca. Ellos recuperan del 60 al 65% del PET generado a nivel nacional, ¿no? Arriba
de Estados Unidos, que ellos recuperan solo el 30%, ¿no? Teniendo toda la tecnología a su disposición, Estados Unidos solo recupera el 30%. ¿Cómo se logra esto? Con el esfuerzo de los pepenadores, que hacen excelente trabajo sin necesidad de tener tecnologías, ¿no? Yo lo que comento con ellos es, hay que empezar desde abajo, ¿no? Desde lo básico, ¿no? Desde una separación de equipos manuales, donde se les brinde estos equipos a los pepenadores, que son los que ya conocen cómo va en qué parte va cada reciclable, y de ahí irnos entrenando para poder pasar a composta, para poder pasar a CDR, pero la inversión no es una inversión grande, porque si nosotros instalamos esta tecnología en los centros de transferencia, que es tecnología no muy costosa, vamos a reducir un 30% el volumen que va al relleno sanitario, ¿no? Con esa reducción del 30% se pagan los equipos solos, ¿no? Y hasta nos sobra, ¿no? Para poder seguir tratándolos, ¿no? Ahorita que tocaba el tema de los lodos, del agua, estamos trabajando con el gobierno de Baja California, en conjunto con el de California, para ver de qué manera se pueden empatar las políticas públicas en un proyecto que se llama Green Baja. El gobierno local, de Baja California, está con voluntad política. El actual. El actual, el que entra. Híjole, se nos va a caer. El que entra, y California está con la disposición de apoyar la EPA, el Banco de América del Norte, a ofrecer recursos en la franja fronteriza para poder apoyar estos proyectos e impulsar la gestión de los residuos, ¿no? De una forma manejable y una forma organizada, ¿no? Para poder reducir estos gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Cuándo se estaría gestionando esto? ¿Iniciando? Iniciando, estamos esperando que iniciando se gestione todo esto para poder empatar y crear un estado verde, ¿no? Porque creo que no hay fronteras, un referente, digamos, a nivel nacional, para que se pueda ir aplicando en todos los estados. Así es, California es de los estados con mayores regulaciones ambientales, y creo que podemos voltear a verlos para poderlas empatar con Baja California y poder tener una mejor manera de cómo ver nuestras políticas públicas, ¿no? Creo que no debemos ir tan lejos, ¿no? Muy bien. Nos quedan escasos 2 minutos, de acuerdo a lo que me comenta mi producción. ¿Les parece si vamos con una conclusión? Yo les pediría breve, licenciado Alfredo Alegría. Gracias, Marta. Mira, brevemente, es vital hacer separación en fuente, ¿sí? Es vital porque todo lo que convierte en basura los residuos es el orgánico. Y, como decía Carlos, en esta separación generar compostas. ¿Por qué? Porque recordemos que, como dijo el doctor Tovar, el orgánico produce gas metano, y el metano es un compuesto esencial para el ozono. Ahí te lo dejo nada más. ¿Por qué la Ciudad de México quieren retirar autos, pero siempre está contaminado? Los IMECAS miden ozono, y el ozono está compuesto de metano. Y todas esas toneladas de composta las están utilizando para rellenar. Es por eso que CIBRUC le sirve para asesorar municipios cuando ellos no saben qué hacer. Y cuando se dejan. Y cuando ¿verdad? se dejan. Doctor Luis Raúl Tovar. Yo agregaría la reducción en consumo. Es decir, además de separar en fuente, tratar de consumir lo mínimo necesario a nivel nacional. A nivel doméstico, sí. Lo que nos toca a usted y a mí. Por favor, ingeniero Carlos Álvarez. Debemos cobrar la gestión de la basura. Todo el mundo la cobra. Puebla tiene 27 años cobrando y Cancún 12 años. Aquí no quieren cobrar. ¿Cobrársela a quién? A nosotros. A los ciudadanos. Claro, porque nuestros residuos orgánicos generan emisiones y estamos calentando el planeta, y nosotros creemos que por ponerla en una bolsa y aventarla a que se la lleven a no sé dónde, ya terminó nuestra responsabilidad. ¿No nos la cobran con los impuestos? No, esa es una falacia, eso es un engaño, eso de que, no, es que yo pago mis impuestos. No. Hay que pagar la gestión. De hecho, fracción 10, artículo 10 de la ley de residuos está ahí. Se podrá cobrar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, pero esa gestión integral quiere decir separación y aprovechamiento, o sea, no enterrar o tirar, no. Entonces, eso hay que hacerlo y quitarle al municipio. Cambiamos la Constitución. ¿Cuál es el problema? ¿No? O sea, hay que cambiar lo que tenemos Por favor, mal. arquitecto Cristian Armas. A mí me gustaría cerrar con que México tiene un excelente potencial para poder explotar estos residuos. Puede ser un negocio
si logramos hacer sinergia con gobierno, empresarios, ciudadanos. Ya tenemos el ejemplo del PET, 60% mayor que el de Estados Unidos y creo que se puede. Pues yo les agradezco mucho a los cuatro Muchas gracias. sus conocimientos y que nos los compartan. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Y que no sea la Gracias. última vez que toquemos un tema de esta envergadura. Mucho gusto. Gracias. Muchas Y gracias. también a usted y a mí hacer lo que nos toca. Gracias por estar en este análisis a fondo.